fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en otra clase más, gracias a Dios. En esta oportunidad para contestar un pedido, para hablar sobre un tema muy pedido que han entrado en contacto suscriptores y me han preguntado específicamente sobre este tema. Profesora, ¿y qué opina usted sobre los seres tulpa? Muchos suscriptores me han contado que hay canales y hay mucha información en internet donde hay páginas y canales, ¿no?, por internet, inclusive hasta libros de personas que hablan sobre los seres tulpa. Supuestos seres, entidades espirituales o entidades o seres ectoplasmáticos que puedan ser creados con el pensamiento. Me han hablado mucho, suscriptores me han preguntado cómo es el tema del pensamiento, si con el pensamiento se puede crear realidad. Con el pensamiento no se puede crear realidad, yo ya lo he explicado este tema. Y voy a explicar ahora, voy a demostrar cuál es la verdad sobre los seres tulpa, qué es lo que pasa con estos seres y quiénes son en realidad estos seres tulpa, de los cuales se habla en canales, en internet y hasta en libros. Para empezar a hablar sobre este tema, tenemos que saber que el término tulpa está referido a, más o menos se podría traducir como el término como construir, construcción, como construir, ¿no? Y esto está relacionado porque todo este fenómeno de los seres tulpa se basa en que a través de un proceso, de un ritual, de técnicas de concentración y de meditación larga y profunda, se puede llegar a, con el pensamiento, llegar a crear esta entidad, este ser ectoplasmático. Una especie de amiguito imaginario, espiritual, una especie de mascota espiritual que te acompañaría a todos lados y qué bueno que está eso. Según ellos, ¿no? Y voy a empezar explicando que este concepto de origen de los seres tulpa y de creación de seres espirituales con el pensamiento viene del budismo, es un concepto de origen tibetano. Y esto está relacionado con todo lo que mencionamos en clases pasadas, donde yo hablaba de los peligros del yoga, de los peligros del reiki, de la meditación trascendental. Ya lo hemos hablado en varias clases. Yo igual voy a dejar links acá abajo, como siempre, en la descripción del video, de clases pasadas. Yo les voy a pedir que las miren, que las chequeen, porque todo esto que voy a hablar ahora está relacionado con esa espiritualidad oriental tan peligrosa y que está tan de moda hoy en día y que va de la mano con la New Age. Como les decía, esto de los tulpa, dicen ellos, que es una entidad espiritual que puede ser creada con el pensamiento y como que para los yogis tibetanos, vendría a ser como parte de ese aprendizaje místico, la formación de estos seres tulpa, como que sería un paso más para todo este aprendizaje místico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que toda la espiritualidad oriental es muy peligrosa, porque conlleva técnicas de meditación y de concentración, de dejar la mente en blanco, con técnicas de respiración bastante peculiares, que lleva inevitablemente a la apertura de un canal de comunicación con los espíritus, formando parte el trance de este tipo de ritual. Dicen ellos
que esta entidad espiritual, esta mascota espiritual imaginaria, como un amigo imaginario, se forma entonces, o se podría formar, mediante, bueno, técnicas y un largo proceso, bueno, de aprendizaje y obviamente como mediante la meditación. Todo esto está relacionado con otras clases que yo les había mencionado. Para poder crear ese ser tulpa, dicen ellos que tenés que tener la mente muy entrenada, tener ya un poder de concentración bastante elevado. No todo el mundo puede sentarse, concentrarse y crear un ser tulpa, para eso se requieren técnicas. Y se crean mediante rituales que de alguna manera dicen ellos que te permiten materializar esas ondas mentales que transmitís. Bueno, ellos rebaten la teoría de que es una forma de espiritismo, porque dice que acá no se está realizando una invocación expresa, ni hay sesiones espiritistas donde tiene que haber la presencia de un medium, y ellos niegan totalmente que tenga que ver con el espiritismo, los que practican esto me refiero, ¿no? Bueno, una vez creado este ser o esta entidad, supuestamente tiene una vida corta, pero si la persona le pone mucha concentración y allí hay sentimientos muy intensos, ya sea de pasión o de miedo, dependiendo de la intensidad, de la concentración y de los sentimientos que involucre, como que podría tener una vida más larga esa entidad. Otra característica que dice que esa entidad puede ir cambiando de forma a medida que se va solidificando, porque con el paso del tiempo se iría solidificando y podría adquirir poderes más intensos o más elevados, si existe entonces esa interacción con terceros, porque al principio, como les decía, esa entidad podría ser vista solamente por la propia persona que lo creó, pero a medida que se interactúa con otras personas, como que la entidad se iría solidificando, adquiriendo otra forma, la mayor parte de las veces formas siniestras, adquiriendo una personalidad más fuerte, voluntad propia, y se empieza a complicar el tema de que se hace difícil controlarla. Bueno, estos tulpas o estos seres es manipulación de energía con el pensamiento. Yo hablaba en clases pasadas, siempre lo hablé en este canal, sobre lo peligroso que es la manipulación de la energía. Yo siempre hablé de lo peligroso que era el que el ser humano se ponga a juguetear con la energía, porque nosotros somos también energía y las entidades espirituales son energía y se manifiestan a través de la energía, y podemos nosotros ser fácilmente un canal para influencia de estas entidades. Esto tiene que quedar claro porque es bastante importante tenerlo en cuenta, y yo quiero que se entienda esta parte, porque estos seres no son creados con el pensamiento. Estos seres se crean a partir de un ritual, pero yo quiero que entiendan que no hay una creación de estos seres. Lo que sucede en realidad es que a través de ese ritual que se realiza, a través de la concentración, de la larga meditación, de determinadas digamos así, dominación de la respiración y todo lo que ya habíamos hablado con la meditación trascendental. Yo lo iba a agarrar y se me corría para allá y no podía. Entonces yo comencé a llamar a mi tata que viniera. Ya yo los oí que ya había despertado, porque el cuchillo sonaba, lo escucharon más, pues ya despertaron. Entonces le digo, ya bueno, ya se levantó, le digo, venga ayúdeme, me agarró el pollo. Le decía yo, aquí está. Es un pollote grande, y el fogón siempre aparecían unas patitas así. Y ese día yo le vi las patillas a ella que eran pequeñitas, como la vi un bebé pequeñito. Y sí, tenía unas patillas como un bebé, toda peludilla era hasta abajo. Lo único que sí se le veían nada más eran las tetillas, grandes y guindando así. Guindando porque ella era chiquitica y las tetillas casi le llegaban por el ombligo, así, guindando. O sea, nunca me asustó nada de esas cosas. Nunca me asustó, más bien me llamaba la atención ver eso. Pero ya después, ya cuando ya fui más grande, ya fui creciendo y ya quería ver las cosas.
A través de esto se puede hacer que estas entidades pasen a nuestra dimensión. Esto es lo que realmente sucede. Muchas veces esto va acompañado de que cantan mantras, recitan cosas que muchas veces las personas no tienen ni idea de lo que están cantando y lo que están recitando en estos mantras, que son bastante peligrosos, aunque la gente se cree que son tonterías y que no tiene nada de malo, son muy peligrosos. Estos seres no son creados con el pensamiento. Nosotros los seres humanos no tenemos la facultad de poder crear entidades espirituales con el pensamiento. No, nosotros lo que podemos hacer es de alguna manera abrir portales dimensionales y traer a estas entidades. Y esta apertura se puede hacer de muchísimas maneras. Claro, siempre tiene que estar presente un ritual, y en este caso está presente el ritual. No necesariamente velas, ocultismo, fuego, sacrificios, hay muchas maneras de invocar entidades. Estuve un tiempo yo muy apartado, bueno, igual que ahora, pero no, peor, porque yo retaba al demonio cuando estaba tomando guaro y lo llamaba. Me metía al orinal y lo llamaba, y dele. Recuerdo que una vez oscureciendo me vine y ahí por el Nicoyano para acá, en el llano La Jocate, con el cafetal de Nelson, cuando sentí algo en la pura par mía que hasta como que temblaba la tierra y caminaba alguien en la par y pegaba unos pasones durísimos y como que temblaba la tierra a la par mía. Y ahí se me echó miedo. Yo ni siquiera tuve el valor de volver a ver quién era. Y seguí caminando como que si nada fuera. Y me caminó como 100 metros a la par mía hasta que temblaba la tierra. Y yo llegué asustadísimo aquí. Yo había llamado mucho el demonio en el camino. Y la cantina. Y lo retaba. Cuando me agarraron ganas de orinar me metí al cafetal. Y entonces de un pronto a otro estoy orinando cuando siento un chiflón de viento que me empuja buscando hacia el río, como quien dice buscando el río al este, porque ahí me quedaba al este. Entonces yo empiezo a caminar rápido y último, para no hacerle largo el cuento, el chiflón de viento se hizo como grandísimo y como que me alzaba y en vez de caminar de ayuda en el puro chote, ya no era el chote, sino era en pura carrera. Entonces me agarré de una mata de café y me costó pararme. ¿Te iba como volando? Sí, era el demonio que me estaba alzando. Entonces me agarré y me abracé de una mata de café y me puse la camisa al revés y hice mis oraciones y salí como que si nada fuera. Entonces, ¿qué otra cosa no iba a hacer si no era el demonio? Pero era que yo estaba retando, qué gatos. Una de las maneras es manipulando energía a través de la meditación trascendental. Porque ¿qué es lo que pasa? La mente es muy poderosa, eso es verdad, la mente es muy poderosa, la mente del ser humano es poderosa y se puede utilizar para el bien o para el mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando a la mente nosotros la entrenamos para toda esta parte de esta espiritualidad oriental, donde existe toda esta meditación y esta concentración y esta manipulación de la energía, es como que nosotros accedemos a que se abra un canal de energía. Y en ese momento, estas entidades, que también son energía, pueden atravesar ese canal y contactar con nosotros. Y por ende, a través de este ritual y de el atravesar ese canal, se pueden materializar y se dan todos estos cambios que yo mencionaba. Es decir, no nos olvidemos que las entidades malignas toman al materializarse, una de las formas de materializarse en concreto es toman una forma, ellos no tienen una forma establecida, pero toman una forma del éter y le van dando forma. Entonces, para poder presentarse al ser humano con una forma, pero ellos en realidad no tienen una forma. Entonces, el ser humano se cree que está creando estos seres tulpa, que dice el ser humano, dicen ellos, que pueden hacerlo ya sea como objeto, ya sea como animal, ya sea con forma de ser humano. Claro, la entidad se está dando una comunicación allí y la entidad puede materializarse al principio de la forma que el ser humano lo requiera, pero después esta entidad, lógico, se va a ir haciendo más fuerte y se va a ir solidificando y se va adquiriendo la forma que se le empieza a cantar la gana a la entidad. Porque no nos olvidemos que son seres espirituales y que tienen voluntad propia y que nosotros no podemos manipular el mundo espiritual como cree mucha gente. Entonces yo afirmo, bueno, antes de decir qué son realmente
estos seres tulpa. Hay un caso muy famoso en internet de una muchacha, de una escritora, se llama Alexandra David Neal. Obviamente estaba muy interesada en lo que era la espiritualidad oriental y practicaba el budismo y realizaba todas estas técnicas, que la concentración, que la meditación trascendental. Estaba muy metida en todo lo que era el mundo oriental. Y obviamente, como sabemos que es parte del aprendizaje místico, la creación de seres tulpa, esta escritora, Alexandra David Neal, realizó este ritual de concentración, de meditación, repetía los mantras y bueno, después de mucho tiempo logró crear su propio ser tulpa. Este ser se le presentó como un monje regordete, simpático, que iba con ella a todos lados y bueno, ella lo tenía como su amigo imaginario, su mascotita espiritual. Pero bueno, con el paso del tiempo ella se fue dando cuenta de que no solo ella lo veía, sino que esta entidad estaba cambiando de forma, se estaba solidificando un poquito más y estaba siendo más difícil de controlar. Y bueno, ella empezó a preocuparse. Al principio, esta entidad empezó a adquirir, bueno, su propia personalidad y cada vez más independiente de ella, lo cual ella se fue dando cuenta que era algo extremadamente peligroso y decidió eliminarlo. Según esta Alexandra David Neal, le costó muchísimo disolverlo, pero finalmente logró disolverlo y verse libre de esta entidad y por ende no creó más seres tulpa. Lo que pasó acá es que esta entidad no es que la disolvió, no es eso. Lo que sucedió es que esta entidad se alejó de ella. Yo he estado estudiando muchos casos con relación a estos seres tulpa y todos más o menos presentan las mismas características de lo que mencioné, pero al momento de ser disueltos, al momento de que el creador, entre comillas, resuelva deshacerse de ellos porque se van dando cuenta que es algo que no resulta, que es algo que se les puede escapar a su control, muchos de ellos logran, lo que hacen estas entidades es alejarse y obviamente van a molestar a los demás, a otras personas. Porque una vez que uno trae una entidad de la otra dimensión, un ser interdimensional, lo trae a esta dimensión, no puede deshacerse de esa entidad, a no ser con el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces lo que sucede es que en muchos casos estos seres tulpas que son creados empiezan a molestar a la persona, la empiezan a influenciar de determinadas maneras, ya sea externa o molestando a los miembros de su familia, y en determinadas ocasiones, cuando es un yogi tibetano, bueno, tiene mucha experiencia y ve que lo quieren disolver, se aleja y va a molestar, se aleja de esa persona y va a molestar a otras personas, porque las entidades demoníacas que son traídas no pueden ser disueltas, así nomás. Se requiere todo un tratamiento espiritual. Claro, las personas que los crean se creen que pudieron disolverla, pero no es así. Bueno, entonces, para terminar esto y para que quede claro, yo les digo a los suscriptores que me han consultado que por favor se alejen de las páginas web y de los canales y de los libros donde incentivan la creación de estos seres tulpas. No hay una creación de una entidad espiritual que se realiza a través del pensamiento. No. Lo que hay es traer de otra dimensión una entidad. Y esto es extremadamente peligroso, tanto para la persona que lo hace como porque esta entidad se puede alejar e ir a molestar a personas inocentes que no tienen nada que ver. Una vez que estas entidades pasan a esta dimensión por determinados motivos, hay que hacer un tratamiento espiritual, un ritual espiritual con el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para eliminarlas. Y esto no se hace a través de la meditación trascendental. Toda esta gente de estos canales y libros y distintas páginas web, lo que quieren es incentivar el ocultismo. Se está incentivando el ocultismo. Lo que pasa es que esta espiritualidad oriental está muy de moda y parece aparentemente como que no tiene nada de malo, pero desgraciadamente se están trayendo entidades interdimensionales malignas constantemente y las formas de hacerlo son variadas. Y obviamente
dentro de la nueva era, dentro de esta nueva religión de los últimos tiempos, que está tan de moda, que es la religión del fin de los tiempos, y está siendo cada vez más practicada, existe todo eso de este boom de la espiritualidad oriental, donde bueno, una de las caras de eso es justamente la práctica de esta espiritualidad oriental tan peligrosa, donde bueno, yo les pido por favor que se alejen y que no lo hagan, porque puede ser extremadamente peligroso, tanto para ustedes, para su familia, como para personas que pueden pagar estar viviendo una situación que realmente son completamente inocentes. Bueno, entonces, estas entidades no son seres ectoplasmáticos creados con el pensamiento. Son entidades espirituales que pasan a esta dimensión mediante ese ritual, mediante la meditación. No son positivas nunca, se pueden salir de control fácilmente, se pueden solidificar a medida que van interactuando, y la clave de todo esto es entender el cómo se crean, cómo a partir de ese ritual místico, de esta manipulación de energía, entonces no hay una creación, lo que hay es una apertura de portal. No es que el pensamiento la haya creado, lo que lo creó en sí es esa apertura de portal y esa manipulación de energía. Bueno, nada, decirles que bueno, que espero que haya quedado claro esto, que espero que por favor no hagan experiencias con seres tulpa, porque son muy peligrosos, los que recién le mencioné. Y mucho cuidado con la nueva era, que tiene muchas caras. Y una de las caras es justamente esta, bueno, pero la mente es muy poderosa y puede crear realidad. No, la mente no puede crear realidad. Lo que modifica nuestra realidad son nuestras actitudes, son las cosas que decimos, las cosas que hacemos, el cómo interactuamos con los demás, las decisiones que tomamos. Eso modifica la realidad. El pensamiento no modifica realidad. Si el pensamiento modificara la realidad, automáticamente nos reuniríamos algún par de cientos de cristianos allí, todos con el pensamiento a que viniera Jesucristo mañana, y no es así, no funcionan así las cosas. Hay un Dios creador todopoderoso que tiene el control absoluto sobre todo, que lo sabe todo, y es Él quien dicta las cartas, es Él quien está al comando de todo. Entonces nuestro pensamiento no puede crear realidad, y muchísimo menos nuestro pensamiento puede crear seres espirituales, mascotas espirituales o amiguitos imaginarios. Mucho cuidado con esto, aléjense de ese tipo de personas porque los están involucrando en el ocultismo. Les agradezco muchísimo la atención, nos vemos en un próximo videoprograma. Chao.
Hay canales y bueno, hay mucha información en internet donde hay páginas y bueno, canales, ¿no? Por internet, inclusive hasta libros, de personas que hablan sobre los seres tulpa. Supuestos seres, entidades espirituales o entidades o seres ectoplasmáticos que puedan ser creados con el pensamiento. Me han hablado mucho, suscriptores me han preguntado cómo es el tema del pensamiento, si bueno, con el pensamiento se puede crear realidad, con el pensamiento no se... Hola, queridos hermanos en la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en otra clase más, gracias a Dios. En esta oportunidad para contestar un pedido, para hablar sobre un tema muy pedido que han entrado en contacto suscriptores y bueno, me han preguntado específicamente sobre este tema. Profesora, ¿y qué opina usted sobre los seres tulpa? Muchos suscriptores me han contado que se puede crear realidad. Yo ya lo he explicado este tema y voy a explicar ahora, voy a demostrar cuál es la verdad sobre los seres tulpa, qué es lo que pasa con estos seres y quiénes son en realidad estos seres tulpa de los cuales se habla en canales, en internet y hasta en libros. Para empezar a hablar sobre este tema tenemos que saber que el término tulpa está referido a más o menos se podría traducir como el término como construir, construcción, como construir, ¿no? Y esto está relacionado porque todo este fenómeno